Los aldehídos se caracterizan por poseer un grupo funcional CHO y grupo carbonilo HC-NaCO y está unido a un solo radical orgánico. Se puede obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. Nomenclatura. Se nombra sustituyendo la terminación -ol del nombre del hidrocarburo por -al. Los aldehídos más simples, metanal y etanal, tienen otros nombres que no siguen el estándar de la Unión Internacional de Química Poliaplicada, pero son más utilizadas el formaldehído y acetaldehído respectivamente. Estos dos últimos, sus nombres son en nomenclatura trivial. El número de carbonos determina la nomenclatura que determina el IUPAC y también determina su nomenclatura trivial. Por ejemplo, con un número de carbonos se le conoce en la nomenclatura IUPAC como metanal y en la nomenclatura trivial formaldehído. Con dos números de carbonos se le conoce en la nomenclatura IUPAC como etanal y en la nomenclatura trivial acetaldehído. Con tres números de carbono se le conoce en la nomenclatura IUPAC como propanal y en la nomenclatura trivial propionaldehído. Con 4 carbonos se le conoce en la nomenclatura IUPAC como butanal y en su nomenclatura trivial butanaldehído. Con 5 carbonos se le conoce en la nomenclatura IUPAC como pentanal y en su nomenclatura trivial pentaldehído. Con 6 números de carbono se le conoce en su nomenclatura IUPAC como hexanal y en su nomenclatura trivial capronaldehído o N-hexaldehído. Con 7 números de carbono se le conoce en la nomenclatura IUPAC como heptanal y en su nomenclatura trivial como heptanaldehído. Con 8 números de carbonos en su nomenclatura IUPAC se le conoce como octanal y en su nomenclatura trivial caprinaldehído. Con 9 números de carbonos en su nomenclatura IUPAC se le conoce como nonanal y en su nomenclatura trivial peraldonaldehído. Con 10 números de carbonos se le conoce en la nomenclatura IUPAC como decanal y en su nomenclatura trivial N-decinaldehído. Su fórmula general es CnH2n más 1 CHO. N puede ser igual a 0, a 1, a 2, a 3 o a 4 dependiendo su número de carbonos. Los aldehídos son funcionales terminales, es decir, que van al final de las cadenas. Para nombrar se encuentra el localizador, que es el número de carbonos en donde se encuentra el grupo funcional. La cadena carbonada principal, que puede ser el benceno y el número de uniones que tenga el grupo CHO con algún carbono. Si el ciclo presenta otros sustituyentes menos importantes, se les nombra primero así: 3-metil 1,2 benzenodicarbaldehído. Los aldehídos constituyen una clase de sustancias orgánicas que presentan el grupo funcional carbonilo dentro de la estructura de la molécula, acoplado a por lo menos un átomo de hidrógeno. Pueden ser alifáticos o aromáticos en dependencia si el grupo funcional se acopla a un radical alquilo R o arilo AR respectivamente. Por el otro enlace disponible, el primer miembro de la clase de los aldehídos alifáticos es el formaldehído. Posee 2 átomos de carbonos acoplados al grupo carbonilo. Esto hace que tenga ciertas características que lo distinguen del resto de la clase. El segundo miembro se llama acetaldehído. En los aldehídos aromáticos, el primer miembro es el benzaldehído con un anillo bencénico acoplado al grupo carbonilo. Fuentes naturales y usos. Están ampliamente presentes en la naturaleza. Los usos principales de los aldehídos son en la fabricación de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes y esencias. La glucosa presenta un grupo aldehído, el acetaldehído formado como intermedio en la metabolización. El formaldehído es un conservante que se encuentra en productos cosméticos y también se utiliza en la formulación de numerosos compuestos químicos como la baquelita y la melanina. Propiedades físicas. A temperatura de 25 grados centígrados, los aldehídos con 1 o 2 carbonos son gaseosos. De 3 a 11 carbonos son líquidos y los demás son sólidos. El grupo carboxilo confiere una polaridad a los aldehídos y por esto poseen puntos de ebullición más altos que otros compuestos. La solubilidad en agua de los aldehídos depende de la longitud de la cadena. Hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad significativa.
Presentan también olores penetrantes y generalmente desagradables. Con el aumento de la masa molecular, esos olores van volviéndose menos fuertes, hasta volverse agradables en los términos que contienen de 8 a 14 carbonos. Propiedades químicas. Los aldehídos son bastante reactivos debido a la gran polaridad generada por el grupo carboxilo. Esto posibilita la formación de racematos en caso de que el carbono sea asimétrico. Reducción a alcoholes. Por contacto con hidrógeno en presencia de algunos catalizadores, el doble enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo se rompe y un átomo de hidrógeno se acopla a uno de los enlaces para formar el grupo hidroxilo típico de los alcoholes. Reducción a hidrocarburos. Los aldehídos pueden ser reducidos a hidrocarburos al interactuar con ciertos reactivos y en presencia de catalizadores en la reducción de Wolff-Kirchner. El acetaldehído se trata con hidracina como agente reductor y el toxino de sodio como catalizador. El resultado de la reacción produce una mezcla de etano, agua y nitrógeno. Reacciones de adición. Los aldehídos también sufren reacciones de adición en los cuales se rompe la estructura molecular del aldehído y el agente reaccionante se agrega a la molécula para la formación de un nuevo compuesto. Los aldehídos tienen muchos usos en la industria. Un claro ejemplo es el benzaldehído, el cual se emplea en la preparación de medicamentos, colorantes y en la industria de los perfumes. El benzaldehído consiste en un anillo de benceno con un sustituyente aldehído. Este es el representante más simple de los aldehídos aromáticos. Otro ejemplo es el importante carbohidrato, la glucosa, que es un polihidroxialdehído. La glucosa es un monosacárido con forma molecular C6H12O6. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel.